texto de memoria, pero a la final nos va a servir porque tenemos que dividir lo que vamos a estudiar en dos partes. Vamos a hacer una parte de la ley y una parte de la gracia. Y sinceramente espero en el nombre de Jesús que esto nos ayude. No sé, ya que estás ahí, Lea, capaz que te vas quedando, y entonces vamos a hacer una línea media ahí. Necesitaría por lo menos dos hermanas, ¿no? Uno va a leer un texto y la otra persona otro. Dani, vos podrías leer Romanos 3. Romanos 3:20. Y a lo mejor Dani, vos, el otro Dani más chico, el hijo mío, va a leer Efesios 2:8. En el nombre del Señor Jesús. Hermana Gladys, Dios te bendiga. Te pasé por al lado, pero sí, gracias. Veníamos medio por bien. Bueno, Lea, dite permiso. Y acá ponemos ley y acá la gracia. Esto si lo pueden escribir para ustedes, para todos, porque en el tiempo que vivimos tenemos que tener la certeza de que los mensajes de Dios, el mensaje de Dios no es incierto. El mensaje de Dios tiene el fundamento más firme, de más real cumplimiento que cualquier otra cosa. El Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán. En Guatemala en este momento están temblando, pero de verdad, se mueve todo el territorio. Están esperando un gran terremoto desde hace mucho en esa región, bajando de San Francisco, pasando por México, llegando a América Central y nadie sabe nada de una de las fallas más grandes que hay en las placas tectónicas de la Tierra. Entonces, si no estamos firmes, si no sabemos en quién creemos, y hoy vamos a estar acá, mañana vamos a estar por allá, acullá, en cualquier lugar, pero siempre vagando como las hojas cuando caen del árbol. Y lo que necesita un cristiano, una mujer cristiana, es seguridad y firmeza. Y en esto que vamos a estudiar hoy, que se llama ley o gracia, se define mucho de nuestro día a día. Porque no tenemos batalla contra carne y sangre. ¿Sí? Hay pensamientos que atraviesan la cabeza todos los días. Abrís los ojos y hoy va a ser un día pesado. Toda esa negatividad solamente puede ser combatida por la palabra de Dios. Y no solamente combatida, sino, bendito Dios, vencida por la palabra de Dios. Así que no me crean a mí lo que yo estoy diciendo, sino que crean lo que dice las Sagradas Escrituras. Daniel, hermano, vas a leer entonces Romanos 3:20 y ponemos Romanos 3:20 del lado ley. Amén. Romanos 3:20. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Dani. Efesios 2:8. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Aquí hay una aparente contradicción, ¿sí? 6:8. No, 2, Efesios 2. Perdón. Efesios 2, versículo 8. Perdón. Después, si ustedes siguen leyendo Romanos, en capítulo 3, se van a ver otros puntos que podríamos ir agregándolo ahí, y también otros para el lado de lo que es la gracia.
Por ahora está bien, Lea, puedes sentarte porque no sabes. Muchas gracias. ¿Ustedes saben del amor fraternal? Necesitamos amor fraternal, la disposición para servir a Dios. No es que nos sirve, no, eso tiene que desaparecer de nuestro lenguaje. Esta contradicción, decíamos recién, lo que en lógica se llama como tautología, o sí o no, no se sabe qué es. ¿Somos salvos por las obras de la ley? ¿Qué es lo que leyó Daniel? El hermano Daniel leyó y dice, por las obras de la ley, Ningún ser humano. Ningún ser humano, nadie puede ser salvo. El judaísmo todavía cree y sigue y están esperando levantar un santuario donde las obras de la ley son las que le permiten la salvación. Son 631 leyes que hay que cumplir para alcanzar la salvación. Según dice la carta de Pablo en Colosenses 2:14, dice que esos decretos que nos eran contrarios fueron quitados por el Señor Jesús. Y ahora, una vez que esos decretos fueron quitados, vino a aparecer, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y como leyó Daniel hijo, dice que por gracia sois salvos. ¿Por qué está salvo usted? ¿Por qué estoy salvo yo? ¿Por qué vamos a recibir la corona de la vida? De pura gracia. Ahora, ¿cómo convivimos todos los días con esta aparente contradicción? ¿Cómo hacemos para vivir? Porque, digamos, es decir, si yo vengo todos los sábados a la iglesia o salgo a hacer obra misionera todos los días o algo, ¿eso me salva? Dice que por obras, o sea, no hay nada que te salve por ningún tipo de obras. Carlos vino a la iglesia, se puso el saco, se puso la corbata, qué bien se salva. ¿Es así? No, no es así. Es decir, la gracia de Dios me alcanza sin que yo haga nada. Esto, cuando nosotros podamos comprender lo que es la gracia de Dios, actuando sobre nuestras vidas, yo creo que vamos a tener que saltar, como decía un pastor, dando gritos de alabanza, porque nos está faltando el fuego, hermano. Yo creo que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos trae a la iglesia, pero nos está faltando fuego del Espíritu Santo. Como dice esa canción que aparece mucho en las redes sociales, ¿no? Fuego del Espíritu Santo. Cuando ese fuego se encienda, que según Moisés nunca faltará el fuego en el altar, dice Moisés. En el corazón de nosotros el fuego se prende y se apaga. Día a día combatimos contra la incredulidad, siendo creyentes, tendré que ir a la iglesia hoy, ¿quién va a predicar? Ah, pero viene Carlos, no, yo no voy porque, bueno, tengo un par de diferencias ahí. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo actúa en el corazón de la persona, no es el que predica, sino que es Jesucristo actuando en la iglesia, entre los hermanos, entre nosotros, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros nos ponemos demasiado ley, aunque digamos que no somos legalistas, comienza a convertirse, cuando nos apoyamos sobre la ley,
comienza a ver, bueno, pero mira, vos los sábados tenés que venir así, 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 así. Contaba Pastor Jiménez, porque en oro, porque en su momento era poderoso con la palabra de Dios. Contaba él que cuando comenzó la prédica, cuando él comenzó con el fuego del Espíritu Santo en Constitución, aquí cerquita, él tenía el valor de abrazarse con los que estaban drogadictos, con los que estaban tirados en la calle, con los que andaban juntando basura. Y él recuerda y dice una cosa muy particular: el olor de ellos no me afectaba. ¿Cuántos de nosotros podemos abrazar realmente a una persona que anda en la calle? ¿Cuántos tenemos ese valor de no discriminar, de que realmente nosotros podamos saludar a alguien para traerlos a Cristo? El endemoniado en Gadara, cuando avanza contra los discípulos y contra el Señor Jesús, cortaba cadenas, andaba desnudo, obviamente todo sucio porque se revolcaba en los sepulcros. Y sin embargo, cuando se confronta con Jesucristo, este hombre cae rendido. Ni siquiera habla él, hablan los demonios. Los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Nosotros necesitamos esa fe de Jesús, no solamente la fe en Jesús, sino ese tipo de fe capaz de desafiar lo que nosotros conocemos como esta situación, este orden mundial, este orden de cosas. Jesucristo ha venido a nuestras vidas para voltear todo tipo de muros. Pero nosotros a veces nos encargamos de poner más ladrillos en el muro, de reedificar los muros. Hay una iglesia que dice que no solamente no alcanza la obra de Jesucristo, sino que para perfeccionarnos tenemos que comer esto, otro, hay que agregarle esto. Y San Pablo dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. El Señor Jesús dice: no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, como dice la hermana Valeria. Hermanos, cuando nosotros nos volvemos legalistas, vamos a construir una edificación que no nos lleva a ninguna parte. Sí parecerá por fuera muy lindo, pero por dentro es un sepulcro. Y no tenemos una religión muerta cuando nosotros estamos bien relacionados con el que venció a la muerte. Cada uno de nosotros, sin mirar al otro, tiene que pesar cómo está yendo su vida. ¿Por qué? Por la ley, lo acabamos de leer y lo sabemos, no podemos, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Cuando nosotros hacemos hincapié en la ley, el grave peligro es volvernos legalistas, ¿sí? Y la rigidez es uno de los síntomas de la muerte. Nosotros necesitamos vivir en Cristo. Vamos a hablar un poquito de la gracia ahora, porque la gracia, no sé si habrá algún tiempo en la eternidad donde podamos comprender lo que es la gracia de Dios. Cuando el Señor
decidió salvar a la humanidad, esto ya se planteó en la eternidad. Ustedes recuerdan, no voy a ir a todos los textos porque necesitamos también cierto juego con la memoria, ¿no? ¿Recuerdan el texto que dice que cuándo fue entregado Jesucristo? Antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús, es decir, no estamos con un Dios que dice, a ver, ¿cómo hacemos hoy? Dios no está sin planes, no es que es improvisado. Dios tiene un plan y este plan viene desde la eternidad. La sorpresa para muchos es que piensan que la gracia de Dios se manifestó en el Nuevo Testamento. Pero la gracia de Dios viene de antes de la fundación del mundo. Incluso en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, que ya sabían, el Señor le dice, si ustedes comen, ciertamente morirán. Así dice la palabra, ¿no? Cuando Eva come y le da a su marido, ambos caen. Y la sentencia era muerte. Es decir, comen, mueren. Ahí interviene Dios y el sacrificio que hace el Señor le provee a ellos de ropas, pieles de ovejas. Esto recuerdan en Génesis, ¿no? O estoy hablando algo que no... Sí, ¿no es cierto? Bueno, cuando el Señor les entrega esas pieles, la sentencia de muerte sufre un proceso de espera. Viene la gracia que ya estaba, no es que la gracia se proveyó después. La gracia de Dios siempre ha estado y está a favor nuestro. Por eso algunos de nosotros que podemos tener pecados ocultos y sentirnos culpables, no nos morimos, porque encontramos en la confesión y en el arrepentimiento la ayuda necesaria para seguir. Ahora el asunto es que nosotros periódicamente volvemos al mismo problema. ¿Cuántos de nosotros, y no tienen que contestarme, sino que analizarlo personalmente, cuántos de nosotros caemos en un mismo pecado cada tanto? ¿Cuántos de nosotros, voy a decir algo que me dijeron el otro día, no me sé, dejo la droga y vuelvo a la droga? Encuentra un poco de paz, de solución a esa situación compleja de culpa y que también tiene relación con la muerte, pero sin embargo se arrepiente, pide perdón, hace la oración y recibe como aire fresco una bocanada de vida. Una semana después, 10, 15 días después, vuelve al mismo meollo, vuelve al mismo problema. Y decimos, este pecado que es público y que se puede ver en muchas personas, lamentablemente, como se ve la borrachera, pero también está el orgullo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una actitud por arriba de la medida de la normalidad? O despectiva para con otros. Qué bueno es eso que decís, ¿eh? El hermano Daniel habla de la falta de perdón. Es un pecado. Ustedes saben que cuando una persona perdona, está liberando a un preso. El que perdona, libera a un preso. Pasa el tiempo y esa persona, si sigue en el perdón, ¿qué le sucede? Se siente aliviada y descubre que el preso que liberó es a sí mismo. Nosotros necesitamos estar en perdón entre todos nosotros.
nosotros necesitamos ese perdón de la pareja, es necesario. Pero eso no nos habilita al otro problema que tiene la gracia, y todo tiene que ver con eso. Cuando la gracia abunda, puede llegar el libertinaje. Y muchos imperios cayeron por libertinaje. No cayeron tanto por la ley, en el caso de los imperios, pero sí cayeron por el libertinaje. La iglesia no va a caer, parece que va a caer, pero no va a caer. Pero ¿cuántos cristianos podemos caer por el libertinaje? Total, me tienen que perdonar. Si Daniel es cristiano, yo tengo $1.000.000 de pesos, pero me tiene que perdonar. Si yo no puedo pagar, no sé. Una vez, el Señor Jesús dice, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? 70 veces. Hasta 70 veces 7. Por día, ¿eh? Porque no es, mirá, Guido, hace 20 años que te conozco y vas 489, te quedan bien nomás. Bendito Dios, mirá bien el Lucas. Entonces nosotros necesitamos, hermanos míos, aprovechar esto que Dios nos está dando. La gracia de Dios. Que Dios nos bendiga, bendiciones. Ahí está, se acomoda nuestra gente. Bueno, damos gracias a Dios. Continuamos entonces. Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, eso nos da derecho a pecar, como dice San Pablo en Romanos, también en Romanos. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. No es que yo tengo que tomar la gracia de Dios como si fuese algo para lo cual yo me tenga que aprovechar o tratar de burlarme de Dios. Es decir, si en la ley, afirmando nuestros conceptos legales, nos volvemos legalistas, en la gracia, si decimos acá vale todo, nos podemos volver demasiado liberales, llegando al libertinaje, donde no hay ley, no importa lo que hagas, sos salvo. Y la palabra de Dios nos dice eso. Ahora, ¿cómo podemos convivir con esto? ¿Cómo podemos hacer en esa batalla que también la tenía Pablo? A esa batalla la tenía San Pablo. Y en la batalla de Pablo llega a decir él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada día, cada uno de nosotros tiene una batalla, porque no es Dios quien batalla contra nuestra fe, pero es el diablo el que batalla contra nuestra fe. Entonces, vos vas caminando derecho, vas bien, el Señor te está restableciendo, vas creciendo en la gracia del Señor, y vienen las aves del cielo, dice el Señor Jesucristo, y se comen la buena semilla. Esa semilla plantada en el corazón de continuar, de seguir, de crecer. Viene Satanás y te dice, toma un traguito, no pasa nada. Nos parecemos al Señor que deja de tomar, va unos cuantos días a Alcohólicos Anónimos, y la verdad que se siente mucho mejor. Y un día que sale de la reunión de Alcohólicos Anónimos, vuelve a su casa y pasa frente al bar por donde habitualmente gastaba todo su dinero. Lo que era comida para los hijos lo gastaba en bebidas. Y ya lleva un mes de no estar tomando.
Y cuando pasa frente al bar, el espíritu malo le dice, ¿pero qué bien estás haciendo? Estás dejando de tomar. Esto merece un festejo adentro. Muy sutilmente Satanás puede hacernos caer creyendo que porque Jesús murió en la cruz y venció. Vamos a leerlo, porque ese texto hay que leerlo. Colosenses 2:14. Siempre el día que nosotros nos demos cuenta de esto, de verdad que vamos a saltar dándole gracias a Dios. Dice la palabra de Dios ahí. Voy a leer. Capítulo 2 de Colosenses, versículo del 13 en adelante voy a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Digamos amén, hermano. Amén. Tengamos fuego del Espíritu Santo para ver el poder de esta palabra. Porque aquí nos muestra que había una orden imperial y Jesucristo, habiendo descendido a los infiernos, como dice Pedro, dice que toma estos decretos que nos eran contrarios, pero no se lo quitó a cualquier demonio, se lo quitó a los principados, al mismo Satanás. En la cara de los demonios, el Señor Jesús fue después de la cruz y dijo, estos documentos me pertenecen. La llave de la muerte pasa a manos del que tiene la llave de la vida y de la resurrección. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Cuando dice nadie, es en serio, Hermanos, nos estamos jugando la vida eterna acá. Ahora, y cuando se vayan, también. Lo que pasó antes queda atrás. Es necesario que si tenemos pecado lo confesemos. No a mí. Es una confesión personal y una relación íntima con el Señor. Porque la ley no pasó. La ley no pasa. El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Y de la ley no se mueve una jota ni un tilde. Porque el problema con la ley no es el adulterio. No cometerás adulterio. Porque cualquiera que comete adulterio sabe que está mal. El problema con la ley no es que no tenemos que adorar imágenes. Porque si ponemos una imagen acá y nos arrodillamos, sabemos que estamos en problema. Y a veces nos arrodillamos delante del dinero, que también es un ídolo, o de la fama, o de tantas cosas que hay como engañosas. El problema con la ley es el Shabbat. Los pseudos cristianos tienen problemas con el Shabbat. No hay otra cosa, no hay otro no es contradecir, no desearás la mujer de tu prójimo, porque el Señor Jesús pone la lupa justamente sobre ese mandamiento y dice, ustedes escucharon que Moisés dijo, no desearás la mujer de tu prójimo. Mas yo digo que cualquiera que piensa, ya pecó. Es decir, el Señor Jesús no viene a abrogar la ley ni los profetas. Él mismo lo dice, yo no vine a quitar la ley. Le pone una lupa a la ley y dice que yo con solo pensar ya estoy pecando. Pero no solamente eso, sino que si yo, por ejemplo, ofendo a la hermana Gladys, permítame, hermana, que la tome para ejemplificar. Si yo digo algo contra la hermana Gladys, yo ya soy reo de muerte.
Si yo maldigo a alguna persona, maldecir no es que le... como, no, eso no. Cuando yo salgo y digo, ¿te enteraste que...? Sin fundamento. Porque me pareció, porque me parece, porque tengo un juicio sesgado. Cuando yo hago eso, que en la jerga decimos sacar el cuero, yo me estoy exponiendo al infierno. No me expone nadie, me expongo yo solo. La gracia de Dios, hermanos míos, nos permite vivir no bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero la ley no se borra. La ley, incluso el sábado, hay una serie de estudios, pero voy a citar solamente Isaías. Isaías 66 dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado, está hablando de la vida eterna, todos vendrán a adorar delante de mí. De mes en mes y de sábado en sábado, todos vendrán a adorar delante del Eterno. Dice que ya no va a haber sol, no va a haber luna, sino que el Señor mismo va a ser la luz, y todos asistiremos como hijos obedientes a encontrarnos con nuestro Padre. Ya no va a hacer falta la necesidad de hermanos que tengan que estar predicando, sino que vamos a aprender de manos del Todopoderoso la mejor lección de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a vivir según lo que manda la palabra de Dios? ¿O vamos a argumentar con aquel que fundó el mundo? Para aquellos que tenemos esa mentalidad de racionalidad, sería bueno que leamos el libro de Job, en lo posible todo el libro, ¿no? Pero Job 38 comienza una charla entre Dios y Job, en la que Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios te pregunta eso hoy. ¿Dónde estabas tú? Pero sabéis, no cuando fundaba la tierra, cuando Él ya había dado a su Hijo en la cruz. Cuando vos desaprovechás la gracia de Dios, te estás burlando del que dio a su Hijo por vos, el que derramó la sangre por vos, el que te brindó la puerta abierta para la vida eterna. Estas dos cosas que vimos acá, estas dos cosas que nosotros vemos acá, se solucionan con esto. La cruz de Cristo. La cruz de Jesucristo es lo que iguala la ley y la gracia. La ley, por la ley, Jesucristo tuvo que morir y pagar los pecados tuyos, míos, de los pasados, de los que vendrán, hasta que el Señor permite y diga, pero un día se va a cerrar la puerta, hermanos. En los días de Noé hizo el arca y no tenía que predicar. Es falso que Noé predicó arrepentimiento, porque el Señor se le aparece a Noé y le dice, Noé, he decidido raer toda la vida de la tierra. Te vas a salvar vos, tu mujer, tus hijos y las mujeres de sus hijos. Es así que es, ¿viste? Tangencialmente, ¿viste? Estás en el lugar adecuado y te salvas porque sos la novia del hijo de Noé. O los hijos, los mismos hijos de Noé, porque no es la justicia de los hijos de Noé, sino la justicia de Noé lo que los salva. Y Noé, fiel servidor de Dios, con sus problemas, porque después se emborracha. ¿Entienden cómo Dios puede trabajar con gente que tiene defectos, pero que no abandona la fe?
no abandonemos la fe. Porque no es por obras, es por fe. Siempre fue por fe. Eternamente fue por fe. Adán y Eva quedaron vivos por el acto de la fe. Creyendo esa promesa que el Señor les había hecho. Que de su simiente iba a venir el Salvador. Como felizmente se cumplió. Hermanas y hermanos, en estos tiempos tan inciertos, su ancla tiene que ser la palabra de Dios. La oración, pidiendo dirección, renunciando al mundo y sirviendo a Dios. Vamos a ir terminando, porque esto da para hablar muchísimo, pero vamos a ir terminando y vamos a ir a una carta de Pablo a Tito en el capítulo 2, por favor. La carta del apóstol San Pablo a Tito, que era un joven también como era Timoteo. Capítulo 2 y del versículo 11 vamos a leer. ¿Todavía querés leerlo? Dale, animate. 2:11. Y seguía hasta el 14. Tranquilo, nadie te apura, lee tranquilo. Y en verdad, Dios ha manifestado toda la humildad, la humanidad, su gracia, la cual trae salvación, y nos has enseñado a rechazar la impiedad y las pasiones humanas, así podremos vivir en este mundo. Amén. Con justicia y piedad. Amén. Y dominio propio, mientras guardemos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siga el 14. Él se entregó por nosotros. Amén. Amén. ¿Qué dice? Él se entregó por nosotros. Hermanos, cuando yo caigo otra vez en el pecado, no es que me estoy divirtiendo, me estoy burlando del que dio su vida por mí. Si cuando estamos en la gracia podemos ver esto, que es Jesús el que pagó por mí, y yo continúo con mi pecado vivito y coleando, no me estoy haciendo ningún beneficio personal. Yo me estoy burlando de aquel que puso su vida en la cruz y he tomado la gracia de Dios como libertinaje. Y fíjense que con todo, Dios no nos mata, pudiendo hacerlo y que nadie le diga nada. ¿Quién va a decirle algo a Dios? Hermanos, la gracia de Dios está por arriba de todo, pero siempre estuvo. El diablo está encarnizado en que no nos demos cuenta de eso. Que la gracia de Dios es lo que hace posible que respiremos, que veamos el sol, que tengamos ganas de vivir. ¿Cuántos de nosotros todavía no nos damos cuenta y no aprovechamos la gracia de Dios como corresponde? Como debe ser. La gracia de Dios se va a manifestar en la eternidad. Los hijos de Dios van a saltar de alegría. Yo espero que nosotros estemos ahí. Amén. Tenemos que dejar este enjambre, este enredo de problemas que nos fabricamos nosotros mismos, esta amargura que nos asedia cada día, cada noche, cada momento. Si la droga no te resolvió el problema antes, ¿te lo va a resolver ahora? ¿En serio me decís? Si las pastillas no te resolvieron la salud, ¿en serio me decís que te van a resolver a futuro las quimioterapias?
La historia de la mujer que se gastó todo el dinero buscando salud se resolvió tocando el manto de Jesús y confesando: yo, Señor, ¿quién me tocó? Yo, Señor. Porque a Dios no se le puede robar, no hay manera, no hay forma de robar. Y esto es la gracia de Dios, que pudiendo robar, no robás. Pudiendo drogarte, no te drogas. Pudiendo robar, no robás. No salís a encañonar a la gente que sale a trabajar. Sentirías vergüenza. Yo, cristiano, voy a hacer. No. Pero si lo hiciste, si lo haces, está en la bendita posibilidad de hoy de renunciar a ese mundo y clamar a Jesucristo para que te ayude, para que te saque de esa incertidumbre, porque no tiene ninguna certidumbre continuar en el pecado. Deseo de todo corazón que el bendito Dios pueda llevar alivio al corazón humano. No estamos bajo la ley, pero necesitamos la ley para saber qué es, cuáles son las cosas que yo no tengo que hacer. No somos salvos por obras, pero vayamos a ver, terminando, 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. A ver, ¿quién lo quiere leer? Dale, Ana. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un trabajo para hacer, así que no es tanto no por obras. ¿Cuáles son estas obras que tenemos que hacer? Estas obras que el Señor preparó de antemano, ¿sí? Estas son las obras que nosotros tenemos que hacer, las mismas que hizo Cristo. ¿Sabemos si alguno de nosotros acá se consagra al Señor y puede sanar a los enfermos? Sí. Que creo que es de los dones espirituales el que más necesita la humanidad hoy, el de sanidad. Sí. Y hay gente así, ¿eh? Y no sale por televisión, no tiran fuegos artificiales cuando sanan. Hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es la batalla personal, lo que sí sé es que no debe abandonar. No debe dejar de asistir a la casa de Dios, porque se adora en sábado. El sábado tiene bendición y santificación, dos cosas que los otros días no tienen. Y yo no me animo ni siquiera a pensar que lo que escribió Dios con su dedo se pueda borrar, porque incluso en la tierra, evidentemente, cuando Constantino y compañía vinieron a gobernar el mundo, una de las cosas que se instauró es cambiar la ley y el tiempo. Dice, no cambiar, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y si ustedes estudian historia de la Iglesia Católica, la Iglesia reconoce que tomó la facultad de cambiar el día de sábado por el domingo, el día del reposo por el día del sol. Domingo, dominus, es referido al sol. Incluso cuando nosotros nos ponemos a investigar un poco más acerca de estas cosas, vamos a encontrar con que el Shabbat sigue perfectamente después de la existencia de la tierra. El sábado va a seguir porque es la firma de Dios, de que Él es el autor de esto. En inglés se dice Saturday. Saturday es día de Saturno. Saturno es un dios romano. Esto sería otro mensaje, otro día. Ustedes saben que cuando nosotros decimos lunes, martes y todos los días, nos estamos refiriendo a demonios, ¿no?
la romanización que se hizo en los nombres de los días de la semana es en honor, por decir así, a demonios. Marte, el dios de la guerra; jueves por Júpiter; Júpiter es Zeus de los griegos, así que todo mencionando una multitud de dioses paganos. Fíjense ya el error cuando estamos en el paganismo. Necesitas un dios para esto, ¿no? San Antonio para conseguir novia, el otro para que no te muerda el perro, San Roque. Bueno, y así, el San Roque, sí. No, acá lo resolvemos con el Eterno. Porque dice que nadie va a ser salvo si no menciona el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Que Jesucristo hombre llegue al corazón de ustedes y muchos de nosotros nos comportemos como hombres de Dios. Como mujeres que van al servicio de la tarea de salvar almas. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Oramos unos por otros. Que el Señor nos bendiga. Para despedirme, quisiera cantar a capela